Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ecos del Pasado. En este vídeo hablaremos sobre la religión romana. La religión jugó un papel central en la antigua Roma, dando forma a las creencias, rituales y estructuras sociales del pueblo romano con un panteón de dioses y un complejo sistema de rituales. La religión estaba profundamente arraigada en cada aspecto de la vida romana. El panteón romano consistía en un vasto número de dioses y diosas, cada uno con su propio dominio y poderes únicos. El dios más importante en el panteón romano era Júpiter, el rey de dioses y el dios del cielo y el trueno. Otros dioses importantes incluían Marte, el dios de la guerra, Venus, la diosa del amor y la belleza, y Neptuno, el dios del mar. Se creía que estos dioses controlaban varios aspectos de la naturaleza y la vida humana, y los romanos los adoraban a través de elaborados rituales y ceremonias. La religión romana era politeísta, lo que significa que los romanos adoraban a múltiples dioses, y creían en sus distintos poderes y habilidades. Creían que al apaciguar a estos dioses a través de sacrificios y oraciones, podían recibir su favor y protección. Los rituales y ceremonias realizados en honor de los dioses eran una parte esencial de la vida religiosa romana. Estos rituales a menudo eran conducidos por sacerdotes conocidos como pontífices, que eran responsables de mantener la orden religiosa y supervisar la ejecución adecuada de los rituales. Una de las ceremonias religiosas más importantes de la antigua Roma era el sacrificio. Se ofrecían sacrificios a los dioses como forma de expresar devoción y buscar su favor. Los animales, como ovejas o cabras, eran comúnmente utilizados como ofrendas de sacrificio. Los templos servían como los espacios sagrados donde se llevaban a cabo estos rituales y sacrificios. Estas magníficas estructuras albergaban las estatuas de los dioses y proporcionaban un lugar para el culto y la oración. Los templos a menudo se ubicaban en un terreno elevado, simbolizando la conexión de los dioses con los cielos. Además de los templos, los romanos también tenían pequeños santuarios y altares domésticos donde los individuos y las familias podían adorar y ofrecer oraciones a sus dioses elegidos. Estos actos personales de devoción proporcionaron una conexión más íntima con lo divino. Las fiestas religiosas romanas eran otro aspecto significativo de la antigua religión romana. Estas fiestas se celebraban durante todo el año, y estaban dedicadas a dioses o diosas específicos. Incluían procesiones religiosas, juegos públicos y fiestas. La fiesta más importante de Roma era la Saturnalia, una celebración dedicada al dios Saturno. Esta fiesta, celebrada en diciembre, fue una época de alegría y juerga, con el orden social temporalmente anulado y la gente participando en banquetes, regalos y cambios de roles. Otro evento religioso significativo fue la Lupercalia, una fiesta de la fertilidad dedicada al dios Luperco. Durante esta fiesta corrían por las calles jóvenes vestidos con taparrabos de piel de cabra, golpeando a la gente con tiras de piel de cabra, que se cree que traen buena fortuna y fertilidad. La religión romana también tenía una fuerte conexión con el Estado. Los emperadores a menudo eran deificados después de su muerte, convirtiéndose en objetos de culto para el pueblo romano. Esta mezcla de política y religión reforzó el poder y la autoridad del Estado romano. Además de la religión oficial del Estado, Roma también fue un crisol de diversas creencias y cultos religiosos. La ciudad acogió a dioses y diosas extranjeros, y muchos romanos adoptaron creencias y prácticas de otras culturas, incluido el cristianismo, que finalmente se convirtió en la religión dominante en el Imperio Romano. El declive del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo condujo a un declive de la religión romana tradicional. A medida que el cristianismo ganó prominencia, muchos de los templos y rituales asociados con los dioses romanos cayeron en desuso, y el alguna vez poderoso panteón romano se desvaneció en la historia antigua. A pesar de la desaparición de la antigua religión romana, su influencia todavía se puede ver en el arte, la arquitectura y las tradiciones culturales de la Roma actual. El legado de los dioses y los rituales sigue vivo, un recordatorio de la rica herencia religiosa de esta antigua civilización. A medida que exploramos los dioses y rituales de la antigua Roma, obtenemos una comprensión más profunda de las creencias y prácticas que dieron forma a la vida del pueblo romano, desde sacrificar a Júpiter en los grandes templos hasta celebrar las fiestas de Saturnalia y Lupercalia. Las prácticas religiosas de la antigua Roma eran una parte significativa de su identidad cultural. La devoción a los dioses romanos se extendía más allá de los rituales y fiestas, permeaba la vida cotidiana de los romanos, influyendo en sus decisiones, interacciones sociales e incluso en su comprensión del mundo natural. Los romanos creían que los dioses tenían una influencia directa en su vida cotidiana. Buscaban la guía de los oráculos, que se creía que tenían la capacidad de comunicarse con los dioses y proporcionar información sobre el futuro. El oráculo más famoso de la antigua Roma era el oráculo de Delfos en Grecia, que era consultado por emperadores y gente común
por igual. Los romanos tenían una fuerte creencia en los signos y presagios, interpretando los sucesos cotidianos como mensajes de los dioses. Estos signos podían ir desde los patrones de vuelo de las aves hasta el comportamiento de los animales. La interpretación de estos signos, conocida como augurio, jugó un papel crucial en la toma de decisiones, desde elegir el momento adecuado para la batalla hasta tomar decisiones personales. Los romanos también daban gran importancia al concepto de pietas, que abarcaba el deber y la reverencia que uno tenía hacia los dioses. La familia y la sociedad pietas era considerada una virtud fundacional, asegurando la armonía y el orden en la sociedad romana, y fortaleciendo el vínculo entre el pueblo y sus dioses. Las prácticas religiosas romanas no solo se centraban en complacer a los dioses sino también en buscar protección, y el favor divino. Creían en el poder de las oraciones, ofrendas y rituales para asegurar la asistencia de los dioses en momentos de necesidad, como durante periodos de guerra o desastres naturales. En tiempos de crisis, los romanos recurrieron a cultos y religiones mistéricas que prometían salvación y transformación personal. Estos movimientos místicos a menudo se centraban en torno a una deidad particular o una ceremonia de iniciación, ofreciendo consuelo y esperanza en tiempos tumultuosos. El culto a Mitra se hizo particularmente popular entre los militares romanos. Mitra, una deidad asociada con contratos y juramentos, apeló a los soldados que buscaban protección en el campo de batalla. Los rituales de iniciación mitraicos, conocidos como misterios mitraicos, crearon un sentido de hermandad y propósito compartido entre los seguidores. Otro culto popular era el de Isis, una diosa egipcia asociada con la fertilidad y la maternidad. La adoración de Isis ofrecía consuelo, curación y esperanza a las mujeres, particularmente durante el parto y en tiempos de dificultades personales. Los romanos también adoptaron y asimilaron dioses y prácticas religiosas de territorios conquistados, incorporándolos a su propio panteón. Este sincretismo permitió a los romanos acomodar diversas creencias religiosas y fomentar un sentido de unidad entre las diferentes culturas dentro del imperio. Sin embargo, no todas las prácticas religiosas encontraron aceptación en la antigua Roma. Ciertos cultos y prácticas se consideraban subversivos o incompatibles con los valores y tradiciones romanos. Estos eran o suprimidos o considerados como supersticio, un término utilizado para describir prácticas religiosas que eran vistas como excesivas o desviadas. A pesar del predominio del politeísmo en Roma, había individuos que rechazaban la religión tradicional y buscaban una visión más filosófica de lo divino. Estos individuos, conocidos como filósofos, buscaban comprender la naturaleza de los dioses y el universo a través de la razón y la lógica. Las escuelas filosóficas prominentes como el estoicismo, el epicureísmo y el neoplatonismo ofrecían marcos alternativos para comprender lo divino. Estas filosofías enfatizaban la virtud personal, la autodisciplina y la búsqueda de la sabiduría como medios para encontrar la plenitud y la iluminación. A medida que crecía la influencia del cristianismo, desafió la religión romana tradicional y sus creencias politeístas. El cristianismo propagó la idea del monoteísmo, centrado en la adoración de un dios, un concepto que chocaba con el panteón diverso de los dioses romanos. La expansión del cristianismo enfrentó la adversidad y la persecución del gobierno romano, desconfiado de su creciente influencia y potencial desafío a la autoridad imperial. Sin embargo, el cristianismo continuó ganando seguidores, y en el siglo IV después de Cristo, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. La adopción del cristianismo como religión estatal marcó un punto de inflexión significativo en el paisaje religioso de Roma. Los templos dedicados a los dioses romanos fueron reutilizados o destruidos, y las iglesias cristianas comenzaron a dominar el paisaje arquitectónico de la ciudad. A pesar del cambio al cristianismo, los restos de la antigua religión romana persistieron en forma de tradiciones y folclore locales. La creencia en espíritus domésticos llamados lares y penates, así como la veneración de los antepasados, continuó siendo parte de las prácticas culturales romanas durante siglos. Hoy en día, el legado de la religión en Roma se puede ver en su rico patrimonio artístico y arquitectónico. Los templos, esculturas y mosaicos romanos representan a los dioses y diosas del antiguo panteón, proporcionando una visión de las creencias y prácticas religiosas del pueblo romano. Los dioses y rituales de la antigua Roma pueden parecernos extraños en el mundo moderno, pero siguen siendo una parte integral de la historia humana. Reflejan nuestro deseo innato de buscar respuestas, encontrar significado y conectarse con lo divino. Al explorar los dioses y rituales de la antigua Roma, obtenemos una visión de la complejidad y diversidad de la espiritualidad humana. Estas prácticas antiguas sirven como un recordatorio de nuestra experiencia humana compartida, y la búsqueda duradera de la trascendencia y la comprensión. Al concluir nuestro viaje a través de la religión en Roma, dejamos atrás un mundo lleno de dioses, rituales y tradiciones culturales que dieron forma a las vidas de los antiguos romanos. La influencia de sus creencias y prácticas todavía se puede sentir hoy en el arte, la arquitectura y las prácticas espirituales de la Roma moderna.
La religión continúa evolucionando y adaptándose, tal como lo hizo en la antigua Roma. Sigue siendo un aspecto central de la cultura humana, dando forma a nuestras creencias, valores y sentido de identidad. A medida que navegamos por las complejidades del mundo moderno, podemos mirar a la sabiduría y diversidad de las antiguas tradiciones religiosas en busca de orientación e inspiración. Gracias por unirse a nosotros en esta exploración de la religión en Roma. Esperamos que te inspire a explorar más a fondo el rico tapiz de la espiritualidad humana, y fomentar una comprensión y apreciación más profunda de las diversas creencias y prácticas que dan forma a nuestro mundo. Muchas gracias por todo y recuerda, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Nos vemos.